salga, ahí te salió la barrita, ahora sí cierro. Gloria al Señor. Muy bien, ahora estamos conectados en vivo y en directo desde la Comunidad Canaria de España. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se van conectando. Vamos a estar pendientes en la medida que se vayan conectando de ir cerrando el micrófono, y los que están aquí también pendientes para ir cerrando el micrófono, porque ahora estamos conectados en vivo y en directo para nosotros continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, que lleva por título La figura del anticristo. Vamos a concluir con la segunda parte la noche de hoy, no sin antes anunciarles en vivo y en directo, para que usted tome nota, que para la semana que viene vamos a mover el horario a las 11 de la mañana, hora canaria, para que usted vaya llevando el control de su horario en su país. Lleve el control. Vamos a estar transmitiendo desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora canaria. En algunas partes tenemos 4 horas de adelanto, como en Venezuela, en Colombia, creo que en Ecuador también. En Chile tenemos 3 horas, en Argentina tenemos 3 horas, en la República de El Salvador, que se conectan Cristina, Dago, son como 5 horas de diferencia. Entonces, esto es para la semana que viene. Amén. Vamos a leer entonces Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Este fue el texto que utilizamos la semana pasada para comenzar con esta exposición que lleva por título La figura del anticristo. Y leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien hasta el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto lo explicamos la semana pasada, que quien detiene las manifestaciones que el espíritu, que el anticristo quiere hacer, es el Espíritu Santo de Dios a través de su iglesia aquí en la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, quitada, entonces no habrá obstáculo para que el anticristo se manifieste con libertad. Entonces, quien al presente lo detiene hasta que él a su vez, ¿ve?, la iglesia sea quitada de en medio. Y entonces, cuando la iglesia sea quitada, se manifestará aquel inicuo, hablando de esa figura, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, escuche bien, y destruirá con el resplandor de su venida. Esto habla de la segunda venida literal de Cristo a la tierra. No podemos contar la venida de Cristo por su iglesia como una segunda venida. No, la segunda venida será cuando Jesús ponga sus pies sobre la tierra. Eso será al final de la gran tribulación, donde el inicuo, juntamente con otros personajes, van a recibir su recompensa de acuerdo a lo que hayan hecho, como dice la palabra. Dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese personaje va a aparecer con el respaldo y la inspiración y la motivación
del príncipe de las tinieblas. Iba a ser con gran poder, con señales y prodigios. Fíjense cómo el enemigo hace señales, hace prodigios, pero termina aquí diciendo mentirosos. ¿Ve? Mentirosos. Amén. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar para hablar la segunda parte de la figura del anticristo. La semana pasada le dimos inicio a esta exposición y decíamos o explicábamos nosotros que una cosa era que una persona se identifique como atea, y otra cosa muy diferente, una persona anticristo, que se oponga a las cosas de Cristo. Y lo explicamos bien porque el ateo, cuando dice yo no creo en Dios, está diciendo yo no creo en más nadie sino en mí. ¿Ve? En el fondo él cree en él. ¿Ve? Y el ateo te escucha, mientras que el anticristo es una persona muy diferente que se opone, que se resiste a todo lo que tenga que ver con la persona de Jesucristo de Nazaret. Yo no sé con cuántas personas usted se habrá topado en el camino, que cuando usted le habla de Jesucristo, esas personas se han resistido, esas personas han demudado de personalidad y se oponen ardientemente contra todo aquello que se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos predican el evangelio aquí? Yo quiero ver su mano levantada. 1 por allá, 2, 3, 4, 5, todos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, que es una iglesia bendecida, que donde quiera que sale, donde quiera que está, predica y habla de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces, cuando alguien se le opone ardientemente, fervientemente a la persona de Jesucristo de Nazaret, cuando usted le habla de Jesús a esas personas, eso es una evidencia para usted de que detrás de esa persona se mueve un espíritu de anticristo. ¿Aló? ¿Con cuántas personas se habrá topado usted así y no se dio cuenta que le resistieron y combatieron hasta más no poder todo lo que usted le habló de Jesucristo de Nazaret? Entonces, comenzamos nosotros diciendo que eran dos cosas diferentes, hacerse llamar ateo y un anticristo, porque el anticristo es esa figura que usted va a conseguir desde Génesis hasta Apocalipsis, que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que está relacionado con la naturaleza de Dios. Y como Jesucristo se identificó como el Hijo de Dios aquí en la tierra, entonces el diablo pues se resiste, combate y se opone a todo aquello que tenga que ver con Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Entonces, también decíamos que a esa figura o esa persona del anticristo no era un personaje espiritual. Inicialmente no lo va a ser, porque va a ser una persona común y corriente como usted y como yo, un hombre de carne y de hueso, que va a ser el instrumento que va a utilizar el príncipe de este mundo para comenzar un periodo que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros conocemos como la Gran Tribulación o como la semana número 70 de las 70 semanas que hablaba Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo del 24 al 27, las profecías de las 70 semanas. Amén. Entonces es importante que usted sepa que o resaltar que
no es como algunos lo representan, ¿ve? Que es un bicho con cachos, con una cola. No, inicialmente no va a ser así, y vamos a ir hablando más adelante, porque él necesita, el príncipe de este mundo necesita la figura o el cuerpo de carne y hueso de una persona para poder manifestarse desde el mundo espiritual donde él vive al mundo físico donde nosotros nos movemos. Porque les recuerdo, el mundo físico donde nosotros vivimos está bajo la dimensión del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y así como Dios necesitó la figura de un cuerpo humano para venir a este mundo y manifestarse a la humanidad y demostrarle su amor y su misericordia cuando vino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, de la misma manera el anticristo va a necesitar el cuerpo de una persona para poder manifestarse en este mundo, ¿ve? Y hacer lo que tiene que hacer, ¿ve? Más adelante vamos a hablar que ese anticristo, esa persona, después que sea utilizada y manipulada por el príncipe de este mundo, por el diablo, va a ser traicionado por el diablo, porque esa es la naturaleza del diablo. Va a ser traicionado, va a recibir una herida de muerte, porque donde en el ambiente donde se va a mover este anticristo, pues van a ser esferas de poder, donde el ser humano siempre ha soñado estar, siempre ha querido tener poder, control y dominio sobre todo lo que está a su alrededor. Entonces, esta figura, luego que cumpla con las funciones que el príncipe de este mundo va a insuflar sobre él, pues lo va a traicionar, va a ser herido de muerte, y después otro espíritu que en las Sagradas Escrituras se conoce como la bestia, otra figura, lo va a poseer. El anticristo entonces va a resucitar de la herida de muerte que revivió a través de esta otra figura llamada la bestia. Pero esos son otros temas y son otras profundidades. Nosotros nos vamos a enfocar en esta figura del anticristo, que es la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, decíamos también que a lo largo de toda la historia, el hombre ha entendido que para poder dominar el mundo necesita 4 columnas fundamentales o principales, que son el poderío armamentístico, tener el poder de armas muy poderosas y letales. Número 2, el pilar económico de las finanzas en el mundo. Número 3, la columna política para poder gobernar, reinar, entre comillas, legalmente. Y número 4, el poder religioso, porque a través de la religión el hombre ha sido dominado durante miles de años a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Amén. Entonces, decíamos que ese periodo de la gran tribulación o de la semana número 70 correspondía a la última semana que Dios le reveló al profeta Daniel cuando le estaba revelando el destino que Dios tenía para el pueblo de Israel. Dios, o debo decirlo de esta manera, Dios le había revelado a los israelitas que al final de los últimos tiempos ellos iban a ser liberados por un Mesías.
iban a ser redimidos por el Mesías. Y entonces Daniel llegó un momento en que comenzó a orar con Dios y comenzó a pedirle que le revelara cuál iba a ser o cómo iba a ser la condición final de su pueblo. Y entonces es cuando Dios le revela a través de la profecía de las 70 semanas cuál iba a ser la condición final del pueblo de Israel. Entonces es cuando le dice que cuando ellos salieran de la cautividad de Babilonia, donde tenían 70 años como esclavos, a partir de allí, Dios le dijo que iba a comenzar a un trato de 483 años con el pueblo de Israel, que eran 69 semanas de 7 años cada una, porque hablábamos, esto lo explicamos en otras exposiciones anteriores. Si usted quiere ponerse al tanto, le invitamos a ir a nuestro canal en YouTube y puede conseguirnos como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Se suscribe, le da like, hace un comentario y lo comparte con amigos y con personas que quieren conocer la verdad que está en la palabra. Entonces, Dios le revela al pueblo, debo decir, el destino del pueblo de Israel a Daniel y le dice que estaban determinados desde la salida de la cautividad en Babilonia, cuando culminaran esos 70 años de esclavitud, Dios iba a tratar con el pueblo de Israel por 490 años. Pero en la semana 69, porque esos 490 años son 70 semanas de 7 años. Te multiplica 7 por 7, son 49, 490 años. Pero Dios le dice que en la semana 69, es decir, cuando fuesen ya contabilizados 483 años, era que iba a aparecer a partir de ese momento la figura del Mesías. ¿Ve? Entonces Dios congela ese periodo de tiempo o trato que tenía con el pueblo de Israel y abre otro periodo de tiempo llamado la gracia, ¿ve? Para ya no tratar directamente en el escenario mundial con el pueblo de Israel, sino con otra figura que es paralela juntamente con el pueblo de Israel, como lo es la iglesia de Jesucristo, ¿ve? Determinada por 2000 años. Entonces, Dios le está revelando a Daniel que desde la salida de Babilonia hasta la aparición del Mesías, iban a pasar 483 años. Viene Jesucristo, les habla del plan de salvación al pueblo de Israel, les ofrece el reino de su Padre Celestial, el reino de los cielos, y el pueblo de Israel lo rechaza. Entonces, allí Dios congela el tiempo con el pueblo de Israel, quedan en 483 años, 69 semanas, y quedó pendiente una semana, porque de ahí en adelante comenzó el periodo de, conocido como la gracia, el periodo de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ese periodo de la gracia va a culminar con el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, cuando Dios saque a la iglesia de aquí, de la tierra, con la finalidad y el propósito de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no pase por la gran tribulación, porque durante la gran tribulación el que va a gobernar es el príncipe de este mundo. Ese mismo que hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, venció y derrotó en la cruz del Calvario. Cuando al tercer día resucita de entre los muertos, vence al diablo, vence al infierno, vence a la muerte, vence a los demonios, vence a las enfermedades, vence las maldiciones, vence la pobreza, vence la depresión, y para este de contar, y le
otorgó la peor derrota que el reino de las tinieblas haya recibido en toda su historia. ¿Ve? Jesucristo de Nazaret. Entonces, es imposible que en ese periodo donde se le van a otorgar facultades al anticristo para gobernar por 7 años durante la gran tribulación, es inconcebible que la iglesia pase por ese periodo y se tenga que someter a un enemigo que ya Jesucristo de Nazaret venció hace más de 2000 años, porque las escrituras dicen que quedó debajo de los pies de Jesucristo de Nazaret. Y si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces estamos por encima de nuestro principal adversario, el diablo, el príncipe de este mundo. Amén. Entonces, será un periodo que va a comenzar cuando, número uno, la iglesia sea sacada, arrebatada de aquí de la tierra, y esto va a ser muy notorio a nivel mundial, porque el cuerpo de Cristo está en todas partes. En todas partes hay hijos de Dios, en todas partes hay esos candidatos que reúnen el perfil de la novia de Jesucristo, la que él va a venir a buscar. Y esas personas, pues, son choferes de vehículos, esas personas son pilotos de avión, esas personas son conocidos en su comunidad, y cuando ocurra el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, pues el mundo va a notar, se va a dar cuenta de que faltaron personas. Que está pasando aquí, que se hizo fulano, que se hizo mengano, ¿ve? Se fueron en el arrebatamiento. Eso va a ser una señal. Y otra señal es que el pueblo de Israel va a confirmar un pacto con los países árabes del Medio Oriente, donde Israel está rodeado por 22 o 24 países que son de religión musulmana y que siempre se han unido entre ellos para destruir al pueblo de Israel. ¿Ve? Últimamente, ya en los tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos viendo cómo esos países están firmando pactos, entre comillas, de paz y de tranquilidad con el pueblo de Israel, después que eran enemigos. Entonces, aproximadamente ya van como 6 o 7 países de los 22 o 24 que ya han venido firmando un tratado o un pacto de paz. Búsquelo en las noticias. Ellos le llaman el tratado de Abraham o los pactos de Abraham. Han venido firmando países. El año pasado lo hizo Delhi, lo hizo Marruecos, lo hizo Sudán, lo hizo los Emiratos Árabes Unidos, y ya lo había hecho Egipto, y ya lo había hecho Jordania, y no me recuerdo cuál era el otro. Pero ya de los 20 y tantos, ya hay 6 o 7 que han venido firmando. Y les decía yo que la clave o uno de los países clave era Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es el país de mayor influencia entre la religión de los musulmanes, y ellos, los de Arabia Saudita, sostienen la tesis de que la ciudad de Jerusalén tiene que estar en manos de los palestinos, ¿ves? Cosa que yo veo bastante difícil, porque esa siempre ha sido la capital del pueblo de Israel, y para que Israel se la suelte así como quieren los árabes, pues yo lo veo muy difícil. Entonces no sé cómo se va a desenlazar todo eso, ¿no? Pero bueno, se van armando poquito a poco el rompecabezas en la medida que vamos viendo noticias a nivel internacional. Amén. Entonces, decíamos que la figura del anticristo iba a necesitar 4 pilares fundamentales, dentro de los cuales hablamos de la carrera armamentística, el pilar de la política, el pilar de la economía y el pilar de la religión. Y
en este libro de Apocalipsis podemos ver que él va a necesitar la cooperación y la ayuda de otras dos figuras. Número uno, una figura conocida como el falso profeta, que está en el libro de Apocalipsis, el falso profeta, que va a ser un gran líder que va a tener influencia sobre las religiones del mundo. Entonces tiene que ser un gran líder religioso, ¿ve? El falso profeta. Y al mismo tiempo va a necesitar ayuda sobrenatural, ¿ve? Una ayuda que venga más allá de lo del mundo natural. Y entonces cuando va a buscar alianza directamente con el príncipe de este mundo, y ahí es donde va a aparecer la figura de la bestia, ¿ves? Que van a ser dos personajes que van a acompañar al anticristo, el falso profeta y la bestia. Amén. Entonces, así como están haciendo hoy día muchos presidentes de naciones que están haciendo pactos con el reino de las tinieblas para ellos perpetuarse en el poder. Hay presidentes de naciones que han recurrido al espiritismo, a la brujería, a la santería, a la magia blanca, a la magia negra, para ellos perpetuarse en el poder. ¿Ve? De la misma manera, este personaje llamado el anticristo va a buscar ayuda sobrenatural y entonces la va a conseguir en esta otra figura llamada la bestia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para que él pueda cumplir con todas y cada una de las funciones que tiene asignadas o que se le va a permitir que cumpla y que haga aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la pregunta de la tarde-noche de hoy es la siguiente. A estas alturas, estamos a 19 de febrero del año 2023. A estas alturas, ¿habrá nacido la persona del anticristo? ¿Estará ya operativa la persona del anticristo? ¿O falta todavía para la aparición de este personaje llamado el anticristo? Y yo, a la luz de las Sagradas Escrituras, de acuerdo a las señales, de acuerdo a lo que en la palabra del Señor nos revela, pudiera decirle que, como leímos en segunda de Tesalonicenses, aunque eso fue escrito hace más de 2000 años, hoy si nosotros pudiéramos decir que ya está en funciones. Lo que es que no sabemos quién es hasta el momento. ¿Por qué decimos esto? Porque recuérdese que así como Daniel le oraba a Dios porque quería conocer el destino del pueblo de Israel al final de los tiempos, y Dios le reveló la profecía de las 70 semanas, de la misma forma los discípulos de Jesucristo le preguntaron a su Señor cómo iban a desenlazarse tantas cosas al final de los tiempos, y fue cuando Jesucristo les habló de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, derribado, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Bueno, de la misma forma, nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras podemos ver que el Señor Jesucristo dijo que al final de los tiempos, que nosotros también queremos conocer, queremos saber cómo se van a desenlazar esos tiempos, él dijo que habían señales, ¿ve? No, dijo que del día y de la hora que iban a ocurrir los acontecimientos no lo sabía nadie, y ciertamente es así, no lo sabe nadie. Yo no lo sé y nadie lo sabe, pero sí podemos ver señales, como por ejemplo la que él dijo en Mateo 24, desde el 32 al 34, cuando le dijo a sus discípulos: de la higuera ustedes aprendan la enseñanza, que cuando las hojas ya están verdes es porque está entrando en su temporada. Y se estaba refiriendo al pueblo de Israel.
¿Ve? Porque el pueblo de Israel, como les dije, ya él les estaba revelando que iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero entonces aquí en Mateo 24:32 le habla de la higuera. Esa higuera representa al pueblo de Israel, es decir, al renacimiento del pueblo de Israel, porque les recuerdo que el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo fue destruido por el Imperio Romano. Un general llamado Tito del Imperio Romano, dirigido por Vespasiano, el emperador de aquel entonces, recibió la orden de destruir al pueblo de Israel y junto con el pueblo destruyó al templo y se cumplió la profecía que Jesucristo le estaba dando a sus discípulos. A partir de ese entonces comenzó una persecución sobre el pueblo de Israel, de tal manera que fueron dispersados, fueron regados por todas partes del mundo, no tenían tierra, hasta que en el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas reconoce a nivel internacional al pueblo de Israel como una nación libre y soberana y le otorga el territorio que hoy día ellos tienen. Eso fue en el año 1948. Entonces, Jesús, en esa parábola, en esa enseñanza, en esa clave o en esa señal que le estaba dando a sus discípulos, en Mateo 24, 32 al 34, cuando habla de la higuera, le está dando una señal a sus lectores, a sus hijos, al cuerpo de Cristo, de que, porque él termina diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto comience a acontecer. ¿Qué era lo que tenía que acontecer? La gran tribulación, de la que él venía hablando en Mateo 24, ¿ve? Que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre y tal, y todas estas cosas. Entonces, antes de que todas esas cosas ocurran, dice él, no pasará esta generación. Ahora, cuando nosotros interpretamos lo que está diciendo Jesucristo aquí, está diciendo que todas aquellas personas que vieron el nacimiento o el renacimiento del pueblo de Israel en el año 1948, dice que esa generación completa no va a terminar hasta que comience la gran tribulación. Y cuando seguimos profundizando en las escrituras, en el Salmo número 90, en el versículo 10, nosotros podemos encontrar que una generación, dice el Salmo 90, versículo 10, dura entre 70 y 80 años. Una generación entre 70 y 80 años. Si usted saca su cuenta desde el año 1948 hasta el 19 de febrero de 2023, han pasado 75 años desde que nació o renació nuevamente el pueblo de Israel en el año 1948. Hasta el sol de hoy van 75 años. Y dice la Biblia que una generación dura entre 70 y 80 años. Si esto es así, entonces llevamos 75, nos faltan 5 años en el 2023. Esto quiere decir, según lo que estamos explicando en la palabra, que antes del año 2028, la iglesia de Cristo será sacada de la tierra, será arrebatada, y es cuando comenzará la gran tribulación. Puede ser antes, pueden ser 4 años, pueden ser 3 años, pueden ser 2 años, puede ser el año que viene, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de una semana, no lo sabemos, porque la palabra lo dice, nadie lo sabe. Nosotros estamos haciendo estudios, ¿ve? A la luz de las Sagradas Escrituras, estudiando la geografía bíblica y la geopolítica del mundo,
para nosotros poder tener cierta interpretación de las cosas que están ocurriendo en el escenario internacional. Amén. Entonces, pudiéramos decir que a estas alturas, como estamos muy cerca ya de los acontecimientos, puede ser, como les dije, en 5 años, en 4 años, en 3 años, en 2 años, en 1 año, en 1 mes, en 1 semana, no sabemos. Esto quiere decir que ya ese personaje del anticristo ya debe estar en funciones. Ahora, ¿de dónde provendrá? ¿Quién será? Eso pudiera ser un tema que pudiéramos hablar mucho más adelante, porque a la luz de la Escritura le puedo adelantar que las Escrituras dicen que a ese personaje se le va a llamar el asirio, ¿ve? Lo cual quiere decir que va a ser una figura que va a salir del Medio Oriente, donde existe un país llamada Siria, que formó parte de la Mesopotamia antigua, que formó parte de aquellos primeros imperios que dominaron al mundo, ¿ve? Y de allí va a surgir ese personaje. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la aparente solución que el anticristo va a conseguir para poder calmar las tensiones en el Medio Oriente? Usted tiene que saber que a lo largo de estos 75 años que nació el pueblo de Israel, figuras de grandes líderes internacionales, presidentes de naciones y otros han propuesto una solución salomónica, han propuesto planes para poder calmar las tensiones entre el pueblo de Israel y los países árabes que están a su alrededor y solucionar el problema del Medio Oriente, y todos han fracasado. Pero como estamos diciendo que una señal del comienzo de esa gran tribulación es cuando el pueblo de Israel confirme el pacto que ya comenzó a firmar, como le dije, ya van 6 o 7 naciones de 22 o de 24 que están a su alrededor, árabes. Cuando él confirme el pacto con estas naciones, no sé cuál será el último, pero a partir de ese momento eso va a ser una señal. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la solución que va a aportar este anticristo? Y le voy a explicar un poquito cuál es el gran conflicto que hay en el Medio Oriente. Cuando el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo invadió a Israel y los destruyó completamente, dentro de ello destruyó el segundo templo que tenía el pueblo de Israel, que es donde ellos ofrecían sacrificios a Dios y alababan la presencia del Señor. 250 años después aproximadamente, ese terreno donde estaba el templo o el segundo templo del pueblo de Israel, porque fue destruido y como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra, todo desmoronado. Los israelitas se esparcieron por todas partes del mundo a raíz de la persecución del Imperio Romano. Ese territorio lo compraron una familia de un califa llamado Omar, y en el año 500, 600 aproximadamente. Y posteriormente, esta familia árabe de este califa llamado Omar construyeron un templo que ellos llaman mezquita para adorar a Alá, al Dios de ellos. Pues resulta que con el tiempo ese templo se fue agrandando, fue creciendo, y debajo quedó el segundo templo del pueblo de Israel. Cuando en el año 1948 la ONU reconoció a Israel como nación y ellos regresan a su país, se consiguen con que su templo está debajo de un templo árabe o de
religión musulmana, que es la mezquita de Omar, y debajo de ellos está su templo. Entonces, hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel, desde el año 70, cuando fue destruido ese templo, hasta el sol de hoy, tiene aproximadamente casi 2000 años sin templo y sin ofrecerle sacrificios y adoración al Señor. Entonces, están deseosos ellos de poder reconstruir su tercer templo, pero el gran conflicto es que el lugar donde está ese templo está debajo de un templo musulmán, y esto desataría una guerra, bueno, en todas las latitudes del mundo, si el pueblo de Israel quisiese tomar a la fuerza su templo. Entonces, ante este problema es que han habido muchas tensiones entre los pueblos musulmanes y el pueblo de Israel, y muchos líderes del mundo han aportado soluciones que han sido inviables, que han sido estériles, no han llegado a nada. Pero entonces cuando aparezca esta figura sí va a proponer una aparente respuesta o solución a este problema, y va a dejar satisfecho tanto al pueblo de Israel como a los pueblos árabes que están en el Medio Oriente. Entonces, aquí es donde Dios le revela a Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que van a confirmar un pacto que ya le dije, comenzaron a firmar. ¿En qué consiste ese pacto? En que el anticristo le va a proponer al pueblo de Israel que ellos van a tener la libertad de reconstruir su tercer templo, y le va a garantizar que los países musulmanes y árabes que están a su alrededor no lo van a atacar, se lo van a permitir. Y entonces, como Israel está deseoso de tener su templo, porque tienen casi 2000 años sin ofrecer sacrificios a Dios y adorar a Dios, entonces Israel está enfocado en esa solución. ¿Ve? Entonces, aquí es donde viene el engaño, porque como ya leímos, él es el padre de las mentiras y va a engañar a todas las naciones de la tierra. Entonces, le va a ofrecer esa aparente solución, le va a garantizar que los países árabes no lo van a atacar, y él le va a desviar la atención a los países árabes hacia Irak, quien era en la antigüedad el imperio babilónico. ¿Ve? Curiosamente, hoy día, un grupo llamado el G20, donde están los presidentes de los bancos más poderosos del mundo, donde hay líderes políticos, donde hay líderes de todos los sectores sociales, se reúnen periódicamente, y de ahí, de ese grupo G20, salió un grupo llamado o un foro llamado el R20, donde están los religiosos y las religiones más influyentes del mundo, y ellos estaban conversando y llegaron a la conclusión de que necesitaban unificar una sola religión para todo el mundo. Entonces, aprovecharon esa reunión que fue en noviembre del año 2022 en, ¿cómo es que se llama este país? En Bali, y hicieron la reunión porque a su vez ellos en Indonesia, Bali, Indonesia, ellos a su vez representan una de las naciones con mayor seguidores en su religión, que es el hinduismo. Entre el hinduismo y el budismo representan la religión que tiene más seguidores en todo el mundo. Entonces, como el anticristo es el engañador, el mentiroso,
pues dirigió la reunión hacia Bali, allá en Indonesia, para llevarlos a todos los religiosos a la conclusión de que hay que escoger una sola religión en el mundo, y ellos pensaron que por ser los más numerosos iban a quedar de primero, pero en conclusión quedaron 3, y de los 3 todavía no se ha decidido cuál va a ser la principal. Están en eso, y entre las 3 quedó el catolicismo romano, el judaísmo y el islamismo. El judaísmo se sabe que en número no tiene la cantidad de seguidores que tiene ni el catolicismo, ni el budismo, ni el hinduismo, pero están participando porque por aquí es donde el enemigo va a engañarlos a ellos, y ellos participan porque, bueno, está bien, me invitaron para unificar las religiones del mundo, para poder conciliar con todos, pero de aquí va a salir el acuerdo donde todos le van a permitir a Israel que construya su tercer templo. A los musulmanes que también están participando, les va a proponer construir en Irak el templo que va a atraer a todas las religiones del mundo. Irak, por supuesto, como es un país agresivo, como es un país de guerra, pues es lo que le conviene al anticristo, poder manejar figuras que le puedan garantizar lo que él va a hacer en el mundo. Entonces, de esta manera, se le dirige la atención de los simpatizantes y seguidores del islamismo, porque si van a convertir a Irak en el centro de adoración mundial, y después de allí se dice que van a construir el centro económico y financiero más grande del mundo también, y está registrado en las escrituras también, pues por allí va a venir el engaño. Porque ¿en qué consiste el engaño? En que Israel, cuando firme el último tratado de, entre comillas, de paz y tranquilidad para construir su templo en el Medio Oriente, Daniel 9:27 dice que a la mitad de esos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, después que le garantizó la construcción del tercer templo para que adoraran a Dios, se va a aparecer el anticristo y va a prohibir la adoración a otros dioses que no sea la figura de la bestia. ¿Ve? Entonces va a prohibir en el templo de Dios, en el tercer templo del pueblo de Israel, que se adore a Dios para que adoren a la bestia. Y esto es lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Ve? Pero cuando ellos se den cuenta que eso ocurra, ya van 3 años y medio. Está en la mitad de la gran tribulación, y a partir de allí se desata los 7 sellos que habla Apocalipsis, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas, que usted va a conseguir desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 en Apocalipsis. Entonces, esto es lo que el escenario que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros vamos a ver, que va a transitar esa figura llamada el anticristo. ¿Ve? Y interesante, antes de que concluyamos, que nos recordemos que también explicamos la semana pasada que así como Daniel le pedía a Dios que le revelara cuál era el destino final de su nación, Dios le reveló a un rey llamado Nabucodonosor un sueño con una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientres de bronce, piernas de hierro y pies de barro con hierro. Y decíamos que, según la interpretación de las mismas Sagradas Escrituras, eso era la condición de los países o las naciones o los imperios que iban a gobernar el mundo. ¿Ves? Comenzando con minerales como el oro, la plata, el bronce, y terminando en barro con hierro. Una degradación de los países que iban
o las naciones que iban a gobernar el mundo entero, porque se refería al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego, después el imperio romano, y por último, los pies de barro con hierro, una mezcla donde aparece el hierro todavía. Y también esto lo explicamos la semana pasada. Entonces, al final de ese sueño, aparece una pequeña roca que golpea los pies de la imagen y aquella imagen se cae y se destruye. Desaparece la imagen. Esa pequeña roca se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Ve? Que es lo que va usted a leer en el capítulo 18 y 19 del libro de Apocalipsis, donde nuestro Señor Jesucristo de Nazaret va a concluir ese periodo de la gran tribulación, poniendo sus pies sobre la tierra y destruyendo a los ejércitos del anticristo, de la bestia y del falso profeta, ¿ve? Para después darle comienzo a otro periodo de tiempo llamado el milenio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto era más o menos el panorama que habíamos construido para hablar de este tema, la figura del anticristo, y usted pues esté apercibido de los tiempos que estamos viviendo y de los acontecimientos que están ocurriendo en este preciso momento. Amén. Ahora yo me quiero dirigir hacia las personas que en este momento nos han venido siguiendo a través del Facebook Live, aquellas personas que nos están siguiendo a través de la plataforma, aquellas personas que nos van a ver a través de el YouTube, de los mensajes ya diferidos y grabados, pues si has entendido el significado de lo que representan estos estudios escatológicos, para que veas que lo que decía la Biblia con respecto al final de los últimos tiempos es lo que estamos experimentando. Yo vengo a decirte que la única forma, la única manera de nosotros poder superar todas esas situaciones es a través de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y si tú no has tenido una experiencia todavía con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, yo te invito a que abras tu corazón allí donde estás y puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, abra su boca y diga: hoy me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de vicios, de adicciones, de idolatría, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, le felicitamos, porque dice la palabra del Señor que ahora te convertiste en un hijo de Dios, que ahora puedes conseguir refugio bajo las alas del Creador de los cielos y la tierra. Puedes recibir respaldo, protección, sabiduría, entendimiento, solución a cualquier tipo de problema que estés atravesando en este momento. Y si no tienes un lugar donde reunirte, quien te pueda explicar y enseñar a interpretar lo que dice la palabra de Dios, nosotros te invitamos todos los domingos, ahora a las 11 de la mañana, a partir de la semana que viene, hora canaria, para que te conectes con nosotros y puedas recibir revelación de la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.